regresamos con una impresionante cápsula en el tiempo. Estos asientos los veo tanto en los abandonos para el tema de poner un orinal ahí abajo. El hogar de una pequeña familia granjera. Y con esto rellenaban de pólvora las balas. ¡Qué movida! Ahí viene la cantidad. Asombra ver cómo por todos los rincones asomaban objetos de una época pasada. Medicamentos con algo ahí raro que no sé ni lo que es. Parece de un ratoncito que se ha hecho aquí un nidito. Este hogar fue compartido por 2 hermanos. Cada uno tenía su propia habitación, donde dormía con su respectiva pareja. Una vida dura en el campo, que según nos delatan las fechas de vencimiento de los alimentos, acabó por llevárselos de este plano allá por 2007. Después de todo este tiempo, la casa ha pasado de ser un lugar seguro a ser un lugar contaminado por moho y hongos. Una habitación nos desvela un poco más acerca de esta familia, y es que la hermana tuvo una hija ya por 1970 y quiso dejar la cuna y sus juguetes tal cual estaban cuando la niña creció allí. Comencemos con este fascinante viaje, con la ventaja de que ahora vosotros sabéis muchísimo más de lo que yo sabía cuando me puse a grabar. Es un día caluroso de verano. Los campos de trigo esperan a ser cosechados. Un pequeño complejo de casitas nos aguarda en medio de un salvaje jardín, que nos delata que durante mucho tiempo allí no ha habido movimiento. Bueno, pues con este reloj damos comienzo a este nuevo viaje en el tiempo, a esta cápsula increíble que ha sido una pequeña casita, o sea, es una casa humilde, aunque ahora mismo nos encontramos en el comedor principal, que la verdad que de humilde tiene poco. Mirad qué pedazo de lámpara que cuelga del techo, que es bastante noble, ¿no? Da la sensación de un comedor de gente adinerada. En la alfombra, como podéis ver ahí, ya con sus manchas, los paraguas colgados ahí en el asiento, que ojo, el tiempo que ha podido pasar desde que una vez se dejaron aquí para que el mango del paraguas negro tenga ese moho blanco por todas partes. Y este paraguas, fijaos qué estrechito es, el marroncito. Paraguas muy estrechito, de otra época claramente, y de hecho estaba hecho como de otra tela diferente, parece como lino, no sé. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es poder tocar el tiempo, podríamos decir, ¿no? Porque esto ya no existe, no sé. Está hecho aquí como de mimbre, es curioso. Bueno, siguiendo con lo que os iba a decir, no tengo muy clara la historia de este lugar. De hecho, es que ahora mismo no sé absolutamente nada. Pero lo que sí que parece es que vivió una familia muy chiquitita, quizá de un hijo tan solo. Luego veréis por qué. Hemos hecho rápidamente un rodeo para ver si la casa está en condiciones de ser grabada. Y efectivamente es muy bonita. Estamos viendo ahora mismo una muñeca que nos da la bienvenida aquí, que yo no entiendo por qué los abandonos siempre hay alguna muñeca un tanto macabra, ¿no? Dando la bienvenida. Tiene un peinado hacia arriba. ¿Veis que la cabeza es como en plan cono, de lateral? ¿Lo veis? Mirad esta figurita. Aparentemente esta es una figura normal, pero mirad. Del paso del tiempo el yeso se ha ido, se ha agrietado y se ha quedado medio flotando, tan solo sujeta por ese alambre de ahí. Poco hay que decir de lo que estáis viendo, es que mirad cómo el papel del techo y de las paredes está ya desplegando, dejándose caer para dejar ver que aquí hace muchísimo tiempo que no viene nadie, no viene absolutamente nadie. Aquí hay una copa. Ya veis que es una granja, o sea, como os he comentado en la intro seguramente, esto es una granja. Tenían también el granero, el tractor, no sé si nos va a dar tiempo a verlo porque ha anochecido, ya está, es bastante de noche. ¿Habéis visto el tema del campo? ¿Cómo les gustaba? De hecho, el niño es como un granjero, si os fijáis, y la mujer está recolectando flores junto a sus hijos. ¿Quién sabe si es una escena de su vida cotidiana aquí, en esta casa? Porque es que de verdad está en medio del campo absolutamente.
Bueno, lo que tenemos aquí es el pasillito que nos da paso a la cocina, que ya veréis que es un tanto extraña. Bueno, estáis viendo aquí las chaquetas colgadas. Que ojo, impresiona verlas aquí colgadas. Además, mirad la chaqueta, lo antigua que es, o sea, tela dura, estaba hecha de otra manera, no sé. El abrigo y todo aquí colgado. Y esperad que aquí abajo, ojo, los zuecos de maderita, Seguramente por esta zona se deberían de llevar antiguamente por el tema de las lluvias, porque si escucháis, sí, son madera. Ya sabéis que cuando puedo me encanta mostraros un poquito de historia acerca de lo que veo. Resulta que los zuecos de madera, como los que acabamos de ver, comenzaron siendo originariamente de madera de álamo y se inventaron en el año 1200 aproximadamente, aunque no fue hasta 1800 cuando se fabricaban de forma masiva en las zonas del norte de Europa, Francia y en el norte de España. Se sabía que al entrar en una casa, si había estos zuecos, es porque la persona se ganaba la vida de agricultor o disponía de una granja como es en este caso. Ahora la cosa ha cambiado mucho. En Holanda estos zuecos son un emblema del país y han quedado relegados a ser usados tan solo en fiestas y bailes tradicionales. Y eso, justo aquí encima pues habían colocado lo que es las chaquetas y bueno, todo eso. Y ya está directamente aquí la cocina. No voy a abrir. No voy a abrir la nevera, que ya he tenido bastantes disgustos en otros abandonos. No sé si habré subido un vídeo ya en el que casi vomito. En fin, entonces no voy a abrir más estas cosas. El horno era muy chiquitito, como podéis ver, el fregadero igual. Parece más como una casa de campo. Os voy a enseñar dónde me encuentro ahora mismo. La chimenea, el sillón. El sillón, por cierto, es como de coche. Ahí tienen pues la estufa para darles calor. Bueno, sí, es porque chimenea no llega a ser, o sea, antiguamente parece que sí, pero luego pusieron eso con plan a modo estufa. Y bueno, ahí estaba la cocina. A gas funcionaba, el horno, o sea que tenía un horno más grande. Y sí, esta zona la verdad que es bastante humilde. Eso sí, si os fijáis en el techo, daros cuenta de que parece que hubo un incendio. O sea, por ahí está muy negro, a no ser que aquí se encendiera la chimenea antiguamente y todo el humo no tenía buen funcionamiento de la salida de humos, o sea, no respiraba bien la chimenea y se condensaba aquí el humo creando que este techo tan negro. O sea, no sé si la cámara lo puede apreciar bien, pero incluyendo el reborde del fluorescente. Oh my god, medicamentos con algo ahí raro que no sé ni lo que es, parece de un ratoncito que se ha hecho aquí un nidito. Y los vasos arriba, que las telarañas han llegado hasta dentro de los armarios. O sea, joder. Claro, también tened en cuenta que esto está en pleno campo. No sé si vamos a poder ver alguna fecha. Oh, aquí han llegado ratones de verdad. Ahí están las caquitas. 2010. Bueno, esto es pimienta, a lo mejor aguanta mucho. Porque siendo una especia... Jolín, sí. Wow. Y aquí arriba, pues más platos, más hijas y ya bastante amarillentos por el paso del tiempo, Bueno, y la parte de abajo, mirad, ollas, cacerolas, el aceite de oliva. Mirad, aquí sí que podemos ver la fecha quizás. 2007. Ahí está, 2007. Pues fijaos, unos 15 años que han pasado desde que la última persona que habitó aquí comió o se hizo algo con aceite de girasol. Y en 15 años, pues daros cuenta de cómo ha quedado. Los cajoncitos no hace falta enseñaros, tan solo hay cartas. No hay nada así interesante. Y bueno, ya veis aquí. Jolín, la televisión es súper moderna, no me había fijado, Wow, para televisión sí que gastaron bien. Vaya tela. Bueno, aquí vemos una muleta y esta muleta nos da paso a una de las dos habitaciones. A veces, al entrar en determinadas habitaciones, siento más emociones que en otras. Por algún motivo, el ambiente es diferente. Esto me pasó en esta habitación y en el vestidor que veréis después, aunque no quise comentar nada al respecto.
Otra televisión en esta habitación, lo acabáis de ver. O sea que aquí el tema de la tele pues les gustaba bastante. También daros cuenta de que pasaban muchísimo tiempo dentro de la casa. Ya cuando era época de lluvias o hacía frío, realmente no puedes tampoco recolectar o no tienes tanta tarea en el campo. Así que pues aquí en esta habitación tenían televisión quizá para los papis y hay otra televisión pues para los hijos o bueno, no sé, ahora lo veremos. Realmente no tengo mucha idea. Ya sabéis que hablo un poco en plan deducciones. Y fijaos, hay una fotografía bien grande. Una cosita, ¿no parece que la chica del centro sea una chica Amish? No sé si sabéis lo que es en plan el tema de los Amish, que son religiosos en plan ortodoxos. Y es una son creyentes, pero como ortodoxos de manera extrema. Y esta chica va con la coleta y el vestido típico que lleva la gente Amish, que viven de una forma como se vivía en los años, yo que sé, 1800 o así. Y esa chica que está en el centro es que viste igual. Es que estoy constipada. Seguramente estáis escuchando mi voz ahora rara. Estoy estornudando muchísimo, pero no os preocupéis, no es por el abandono, es la alergia que tengo muchísima. De hecho, voy con la mascarilla. Mis ojos están rojísimos. Mejor no salgo en pantalla para esto, ya os lo digo. Pero que es la alergia. Hay muchísimo polen ahora mismo. Las ventanas son preciosas, ¿eh? Es que a mí, yo no sé, el tema de las ventanas y las cortinitas así tan antiguas, daban, pues eso, una sensación más acogedora, aunque ahora quedan un poquito como de miedo. Y bueno, pues aquí tenían el armario, enorme, por cierto. Hostia. Wow. Lleno de sábanas, ropa. En fin, pero rápido que suena mucho. Y mira, si nos acercamos a la lámpara, es una botella realmente. De whisky parece, sí. Y aquí una radio, el mando en la mesilla para la televisión. Bueno, y aquí tenemos dos puertas. Vamos primero a la derecha, que era como... Acaba de sonar una alarma o una campanita. Me acabo de quedar muerta. Bueno, pues si pasamos a esta de aquí, empezamos por la magnífica y tremenda telaraña que hay, que ya no hay nada, ya lo he comprobado. Y vais a ver lo que hay al final. Una cosa llamativa, sigue siendo vestido, ropaje en plan Amish. Me recuerda muchísimo. O sea, este vestido así como confeccionado a lo antiguo, a no ser que este abandono sea de 1800, que ya hemos visto que no, tienen ropa muy antigua. O quizás es que le gustaba vivir a lo antiguo. ¡Wow! ¿Y esto? Estos asientos los veo tanto en los abandonos para el tema de poner un orinal ahí abajo. Bueno, esta es la zona eso donde guardaban pues la ropa, la tenían en plan armario y tenían una cama que yo creo que no utilizaban aquí, pero con la ropa bastante antigua. Las telarañas están por todas partes. Y aquí, fijaos, sigue habiendo más ropa, más colorida, eso sí, porque los Amish visten bastante de negro, pero sigue siendo muy antigua. Fijaos cómo está esa chaqueta. A ver, es que se me cierra la... Mirad cómo está esta chaqueta. Si le hago zoom... ¡Buah! Alucinas. Vale, cosa curiosa que acabo de ver aquí justo a la izquierda encima de la mesa. Un spray que destruye ácaros de polvo, parece que piojos también o algo así. Entonces, claro, al vivir en el campo, daos cuenta de que pues podían tener mucho esto por el tema de los animales. Así que en esta habitación rociaban esto a la ropa para no tener ni ácaros, ni piojos y pulgas, supongo, todo esto. Y aquí está, unido ahora mismo por una telaraña. Detrás de la puerta, aparte de que hay arriba de la puertecita hay cosas, pero bueno, no es nada así interesante, tenían más abrigos. Está claro que era una parejita y alguna persona más había, ahora vais a ver por qué. Esta habitación es muy chula en cuanto a decadencia, pero también en cuanto a lo que nos cuenta. Vais a ver que ahí aparece una cuna. Ya tenemos un dato más.
Aquí hubo un bebé, pero también hay una cama de matrimonio, entonces, quién sabe. No tengo ni idea de si acabaron cabreados y cada uno en una cama, hubo otra persona más, un hermano, no tengo ni idea, pero aquí estaba la cuna con los muñequitos. Que ojo, también al lado son un poco perturbadores, o sea, no sé, el calcetín se quitaba y se ponía. Bueno, no es un calcetín, es una bota. Y estaba ahí rota ya. El perrito. Os voy a proponer ahora mismo una tarea, un ejercicio de imaginación. Vosotros poneros ahora mismo en mi lugar, siendo ahora mismo la 1:30 de la madrugada. Estoy en esta habitación completamente sola. Es de noche, hay un silencio increíble en este lugar. Y yo me encuentro aquí en un abandono que lleva años sin ser pisado, o sea, por nadie más. Entonces, ¿os imagináis ahora mismo la atmósfera que hay aquí? No sé, por todo, por el silencio, por los olores, por lo que hay aquí y por el momento en el que me encuentro siendo de noche. A mí esto me encanta. Es hasta relajante, diría yo. Mucha gente quizá tendría miedo, pero yo estoy súper a gusto. Mirad este espejo. Cómo acompaña todo a que sea extremadamente decadente. La pared, las cortinas, el suelo. ¡Buah! Parece esto un arenero de perro, o sea, perdón, de gato. No sé, me da la sensación. Y aquí tenían, mira, una especie de calefacción, radiador, vamos. Y aquí más ropa. Toallas, sábanas, en fin. También habían puesto un elemento decorativo en plan en el techo para que no fuese simplemente la bombilla, darle un toquecito. Y bueno, las paredes ya habéis visto también cómo están. Joder, no me había fijado en la sillita para dar de comer al bebé. Antiguamente una chimenea, ahí. Y esto puede ser en plan mantel seguramente. No sé, tienen muchas cosas por aquí, la verdad. Vale, en el suelo había más juguetes, los acabo de colocar porque estaban tirados. Mirad qué muñeco más raro. Yo no sé si es un dragón o qué es lo que es, pero sí que me acuerdo que estos ojos eran muy característicos en los 90 en los muñecos. Sí. Y mirad esta muñeca, con un ojo medio abierto, el otro cerrado, medio cerrado. Le falta un brazo. Wow. Bueno, ya me iba a ir sin enseñaros lo que había detrás de la puerta de esta habitación. O sea, ojo que la bata, madre mía, la de tiempo que tiene, que está en plan que parece que la tocas y se va a romper. Y luego un gran abrigo verde hasta el suelo, que esto seguramente sería para trabajar en el campo. Volviendo al comedor, bueno, al salón principal, me había dejado de abrir, o sea, no había visto estas dos puertas. ¿Qué creéis que a dónde dan? A ver, hagan sus apuestas, a ver. Tenéis poco tiempo, estoy llegando ya. A ver qué pensáis. Nah, es un simple armario, pero está hasta arriba de cositas. Y mirad, las botellas de vino de arriba del todo, cómo está la pared que se ha caído encima de ellas. Y aquí pues otro. ¡Uy, va! Hay espárragos ahí. Mirad aquí los platos, qué bonitos eran con el reborde dorado. No sé si se aprecia en la cámara. Ya estamos con la manteca esta blanca que hay en muchos abandonos. Y eso de ahí abajo no tengo ni idea de lo que es. ¡Ostras! Madre mía. No lo voy a hacer. Ya sé que estáis pensando que a ver si voy a abrir algo, pero no pienso abrir nada ya, tranquilos. Aquí está una, no sé qué es esto, sidra o algo así, ni idea. ¡Wow! Y con esto rellenaban de pólvora las balas. ¡Qué movida! Ahí viene la cantidad, fijaos.
detrás de los platos hay más cosas. Incluso parece una cara lo que asoma por ahí, pero no, es como comida ya seca, que no sé qué será. Y aquí había pepinos. Yo no sé si os gusta que os saque estas cosas, pero es que a mí me alucina tanto que haya comida, que lleve a lo mejor más de 15 años aquí esperando a ser comida algún día y al final, fijaos el tiempo lo que hace, jolín. Yo ya he hecho esta reflexión en otros vídeos, la habréis escuchado ya o aún no he llegado a editar estos vídeos, pero ¿qué me decís? ¿Qué pensáis al ver todo esto aquí? No sé, quiero que mis vídeos lleguen a... Voy a cerrar primero esto y ahora sigo con la reflexión. Me gustaría haceros reflexionar. Después de tantos vídeos, para los que sois nuevos, pues bueno, los tenéis todos en el canal, ¿no os hace pensar algo? ¿No sentís algo al ver que todo acaba siempre igual? Que lo material acaba quedándose mientras tú te vas y se pudre, y realmente lo que te llevas contigo el día que te vayas son las experiencias que has vivido y lo material se va a quedar aquí, pudriéndose, o sea, igual que la comida que acabamos de ver, o sea, ¿para qué, no sé, acumular tanto? ¿Para qué tantas cosas? O sea, ¿realmente es necesario? Chicos, yo ojalá abra y despierte muchas mentes. Yo soy la primera que ahora mismo vive de alquiler, pero pienso que si algún día me compro algo va a ser una casa pequeñita y en un futuro me encantaría una camper. Y vivir así, con la camper y la casita pequeñita, pues para editar, cuando tenga que descansar. Evidentemente hay que tener un sitio donde caer, ¿no? Pues donde al final acabar tus días, que puede ser perfectamente la camper, ¿eh? Pero no sé, a ver si os hago reflexionar un poquito con esta imagen tan bonita de este comedor que se ha quedado ahora mismo vacío durante años. No sabemos aún por qué motivo, pero como siempre el 90% de los casos seguramente fuese por el fallecimiento de uno de los dos y al final pues la otra persona, y si tuvieron hijos no se quisieron encargar de esto. Una pena, pero la vida es así y no espera a nadie.